quiero aprovechar a enseñar algo que ya sabemos, que solo es para recordar. Sin embargo, también quiero poder dar un pequeño testimonio a raíz de esta enseñanza. No va a ser muy largo, va a ser algo breve. Sin embargo, es una bendición poder compartir algo y ver la mano de Dios obrando en uno a través de las circunstancias y ver que Dios está en control de todo. Por eso comienzo de una vez. La primera diapositiva es la buena batalla, la batalla de la fe. Yo creo que ya saben por dónde voy, pero quiero poner un ejemplo de algo de hoy en día que estamos viendo, que hace una manera de atar esto de lo que nosotros deberíamos estar haciendo con lo que podemos ver en el mundo, pero algo que podemos ver hoy en día, y espero que el Capi va a poder escuchar esto más adelante, es de la manera en la cual el ejército, específicamente hablando, las marinas, tienen una manera de tomar muy en serio lo que es fidelidad y hermandad. Y es algo que deberíamos buscar nosotros como hermanos en Cristo. Estoy hablando del ejemplo de los marinas y aquí lo puse Semper Fi. Es un dicho que ya se conoce. Semper Fidelis es lo que distingue el enlace del cuerpo de la marina de todos los demás. Va más allá del trabajo en equipo. Es una hermandad de la cual siempre se puede contar. En el latín significa siempre fiel. Semper Fidelis se volvió en el lema de la Marina en 1883. Desde ahí se conoce ese famoso dicho. Así es como se reconocen. Otra cosa, guía a los soldados a permanecer fiel a la misión enfrente, a cada uno, al cuerpo de la Marina y su país. No importa lo que sea. Volverse en alguien de la Marina es una transformación que no se puede deshacer. Y Semper Fidelis es un recordatorio permanente de esto. Una vez hecha, alguien de la Marina siempre vivirá por la ética y valores de esa institución. Aquí estamos hablando de la fidelidad y de la hermandad, pero hay otro punto más. Además, los oficiales de la Marina también se apropian de la frase ductus exemplo, dirigir por el ejemplo, de la escuela para oficiales candidatos. Los instructores buscan candidatos quienes demuestran seguridad en sí mismo, disciplina y responsabilidad. Ahí los instructores van a guiar, por ejemplo, pero buscan a esas personas que están dispuestos a pasar esa prueba, someterse a esa disciplina y ser responsables. Van a ver que aquí en esa enseñanza tengo un montón de ejemplos gráficos. Me gusta el primero. Es una demostración de lo que sería un cuerpo de hermanos de la Marina que van a vivir por ese lema siempre fiel. Quiero comenzar con el libro de Hechos 16, 1, 5. Está aquí. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Por respeto, por tradición, se hizo esto. Al pasar por las ciudades, les entraban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que lo guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El punto importante es el versículo 2. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Conocemos que Pablo tomó a Timoteo para que fuera otro hermano a quien podría confirmar en la fe y podría alcanzar hermanos en las iglesias. Y el ejemplo en este día es tomando la vida de Timoteo, o en todo caso,
este siervo. 1 Corintios 4:17 dice, por ese mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias. La gráfica aquí no es precisamente un ejemplo de ese tiempo. Me gustó pensar en un joven de realeza, que consideramos que somos hijos de Dios, que somos ciudadanos de su reino y que estamos llevando la palabra a muchas personas. En este caso, estamos hablando de que Timoteo fue escogido por Pablo, lo vio como su hijo, lo vio como una persona fiel en el Señor y lo estaba llevando para hacer lo que estaba haciendo Pablo, de poder confirmar las iglesias donde él iba. Ahora sí, el punto importante es esto. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 8 y 10 dice así. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Sabemos que Pablo estaba hablando de una iglesia y estaba hablando del proceder en ese tiempo en las iglesias y el problema que se estaba dando. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí, el ejemplo de la gráfica que tengo siguiente, simplemente es tratar de ponernos en contexto hoy en día lo que vivimos. Raíz de los males es el amor al dinero y estaban lo que codiciaban vehemente, fuertemente, negativamente y se extraían de la fe. Se volvían una carga tener algo que ellos esperaban que era su solución. Y eso, una gráfica también puede ser de deudas en la cual nos afecta a nosotros hoy en día. Y la enseñanza, lo importante el día de hoy es la siguiente estructura. Y por eso dejé el título, Peleando la buena batalla de la fe. Pablo le habla a Timoteo sobre evitar el amor al dinero y la codicia de cosas del mundo. Y le instruye de esa manera en 1 Timoteo 6, 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pablo está exhortando a Timoteo a enfocarse en las cosas que no son de la tierra, las cosas no terrenales. Le está diciendo que eso es una lucha que se debe realizar. Eso es una batalla que se debe enfrentar. Y le dice, huye de las cosas del mundo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Obviamente las gráficas que pongo es un poco de mi trasfondo de hacer historias, tanto de fantasía como de ciencia ficción. Los más jóvenes piensan que una pelea es una lucha contra algún ser sobrenatural, sobre alguna criatura que no tenemos contacto visual. Muchas veces pensamos que tenemos que pelear arduamente contra el diablo cuando el diablo ya fue vencido. La pelea, y cuando se habla de una pelea espiritual, no estamos peleando contra demonios, no estamos peleando contra seres de la cual no podemos ver. Es una pelea en la cual, como ya hemos sido enseñados, tiene que ver contra los principados y potestades, pero esos pensamientos que nos están afectando. La siguiente diapositiva dice, por supuesto, nosotros sabemos que pelear una batalla no solo es en contra de algún enemigo, el luchar físicamente contra alguien o un conflicto en contra de alguien. Aquí, las famosas películas de lucha y de karate, a mí me gusta ver muchas de eso. Y ese es el primer concepto que una persona piensa, es una lucha contra alguien más. Y tristemente hasta podemos caer en que se puede
si tenemos un conflicto con una persona, ya se vuelve en una lucha contra esa persona. Y eso es un problema de la cual debemos tener mucho cuidado. No estamos peleando contra hombres. También significa luchar fuertemente por algo o alcanzar algo. La batalla de la fe del cristiano no es de fuerza bruta solamente, es de fuerza de carácter, el carácter de Cristo en nosotros. La gráfica aquí, obviamente estamos hablando de una persona que tenía fuerza, que tenía toda la capacidad de hacer lo que quisiera hacer, demostró, sin embargo, compasión, demostró amor, demostró lo que es ser un verdadero hijo de Dios, hasta en momentos de enfermedades, demostró caridad y sanó enfermos. Sin embargo, hoy en día queremos tener una imagen un poco más clara de lo que es esa lucha, ese enfrentamiento a lo cual nos toca cada día. Y por eso la siguiente escritura pongo: Pablo le estaba diciendo a Timoteo que nunca se diera por vencido en su fe. A veces flaqueamos ahí un poco cuando hay una situación que nos afecta, alguna adversidad. Y Pablo decía a Timoteo: persiste, no te des por vencido. Que nunca perdiera esa confianza en Dios, de mantenerse enfocado, inquebrantable y determinado a alcanzar ese éxito deseado a pesar de la oposición. Esa gráfica es uno de los famosos entrenamientos de los soldados: o escalar paredes o trepar zanjas. O sea, vamos a toparnos contra paredes y nos vamos a tropezar en algún momento. Pero esa enseñanza es persistir, continuar y nunca darnos por vencido. Esa declaración de Pablo a Timoteo, que fue en 1 Timoteo 6:12, dice que es para todos nosotros como creyentes. Se espera que mostremos perseverancia, mantener esa actitud de determinación de seguir a Jesús, incluso en medio de las luchas, incluso en medio de la oposición. Que sí vamos a tener esos momentos, vamos a tener esos topones, y debemos ser persistentes, y debemos continuar en el camino que Dios nos está guiando. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Mas tú, hombre de Dios, persiste en esto: la justicia, la virtud de cumplir y respetar el derecho de un individuo, obrar y juzgar respetando la verdad. Qué tan necesario es conocer la verdad, especialmente en situaciones en las cuales una mentira blanca nos ayudaría a salir de algún problema, pero no es el camino del Señor. Y la verdad que muchos debemos de tener como parte de nuestra vida cotidiana, en todo lo que realizamos. La piedad o la compasión o clemencia o misericordia que se tiene hacia algo o hacia alguien. Piedad podemos demostrar cuando vemos a una persona con alguna necesidad. ¿Cuánto más cuando es alguien que nos hizo algún mal y solo esperamos devolverle el favor? Y demostrar piedad o clemencia. En un momento voy a contar el testimonio y tiene mucho que ver con lo que se mencionó en la mañana, que existe el perdón moral y existe el perdón legal. En ese caso, ya se nos dijo en la mañana, debemos demostrar ese perdón moral. Eso sí es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. La caridad o actitud que impulsa a querer ayudar a otras personas, especialmente a los más necesitados. Y la paciencia, la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas porque nos falta un poco de paciencia? Cuando queremos alcanzar una meta o queremos tener respuesta o solución a algún problema y no se nos da esa respuesta al tiempo que nosotros esperamos. Y Dios solo nos pide
que seamos pacientes. Y la mansedumbre, ser benigno, además tener fuerza bajo control. Ser mansos cuando nosotros tenemos fuerza de voluntad y podemos clamarle a Dios que nos haga justicia alguna cosa que fue hecho injustamente en contra de nosotros. Sin embargo, ser mansos, aceptar que Dios tiene el control, si nos sometemos a su voluntad, creer que Él nos va a dar la respuesta. Y no porque lo estamos demandando, sino porque reconocemos que como siervos del Señor, nosotros lo pedimos correctamente. Pablo describió la batalla como buena, ya que las luchas, las pruebas, sufrimientos que pueden ser ocasionados por ella no son nada comparados a la meta final, de mostrar su gloria. Y en todo caso es la gloria del Señor la cual va a sobresalir a través de esas tribulaciones. Es como una pequeña demostración de una lucha ardua que podemos estar teniendo, pero sabemos que vamos a alcanzar una meta. Y esa meta no se puede comparar con nada. Segunda Timoteo 3, 10 al 17 dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo hablando a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso estamos viendo en 2 Timoteo. La siguiente ilustración. Tristemente es algo que pasamos todos en algún momento. Nos topamos contra esas personas que nos quieren vender ilusiones. Y tristemente, aún en las mismas iglesias, hay falsos profetas que quieren vender ilusiones, cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Obviamente sabemos que padecemos eso en el mundo, de las personas que quieren aprovecharse de uno, que le quieren vender algo, y uno tiene que ser sabio en saber qué es lo que puede hacer. Versículo 14 al 17 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me imagino que Timoteo tenía un poco de ventaja de su madre, que le estaba enseñando las sagradas escrituras desde su juventud, desde más joven, desde niñez. Es una gran ventaja, es una gran bendición. Pero cuanto más no se trata de la edad, sino de ese deseo de leer la palabra del Señor y aplicarlo en la vida y reconocer que es necesario leerlo todos los días. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que ya sabemos que esa es la escritura a la cual nosotros estamos siguiendo. El siguiente cuadro solo es una ilustración de lo que es hoy en día un hombre de Dios que lleva la palabra de Dios no solo en sus manos, sino en su corazón. Que se aboca la palabra de Dios, la palabra del Señor, en las diferentes circunstancias de las cuales él puede pasar. 2 Timoteo 4, del 1 al 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. Todos los días, o por lo menos todos los domingos, se nos recuerda. Nosotros estamos fundamentados en la palabra del Señor, en lo que leemos y lo que debemos aplicar a nuestras vidas. No se trata de lo que podemos escuchar, lo que escuchamos, esas voces que podemos escuchar que no son del Señor, sino que todo lo tenemos aquí, en papel, en blanco y negro, por medio electrónico, pero tenemos la palabra del Señor al alcance de nuestras manos. La siguiente diapositiva es una ilustración de lo que sería predicar la palabra del Señor. Es una bendición cuando podemos ser ejemplo de las personas que tenemos más cerca. Pueden ser amigos del trabajo, compañeros del trabajo, pueden ser personas de la vecindad, pueden ser de la misma familia, personas que no han oído la palabra del Señor como debe ser. Y es algo tan sencillo como eso, sentarnos a la mesa y poder compartir la palabra del Señor. Versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Ya lo mencioné, es ese famoso cuadro de la puerta de la verdad y la puerta de las falsas doctrinas. No nos hemos dado cuenta de que hay muchas doctrinas que todavía se predican en las iglesias que son falsas. Y debemos ser seguidores de la verdad. Debemos ser de esas personas, aunque sean de las muy pocas, buscando la verdad y aplicándola en nuestras vidas. Y tener cuidado de no dejarnos llevar por esas enseñanzas que no nos llevan a la verdad. Pablo, terminando esa carta en 2 Timoteo, le recuerda de la buena batalla y le habla de que ya su tiempo está por acabar. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, le dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero que recordemos esto. Tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. ¿Cómo podemos hacer eso hoy en día? ¿Cómo seremos ejemplos? ¿Quiénes nos estarán viendo en lo que estamos haciendo? Y por eso quiero tomar ese minuto, ese tiempo extra, para contar ese testimonio. En el 2017, Wendy y yo tuvimos la oportunidad de adquirir nuestro carro. Un carro chino, marca no muy conocida, a través de un contacto. Y gracias a Dios, tuvimos nuestro carro justo para el tiempo que ya necesitábamos ser un vehículo más grande, porque íbamos a estar dando vueltas ya con nuestro hijo. Ese carro fue una gran bendición para nosotros, pero tenía sus limitaciones, de la cual sabíamos que después de unos años iba a ser necesario cambiar de carro. Estuvimos con ese carro por muchos años y por el 2023, Wendy ya me estaba diciendo, ya creo que es hora de comenzar a pensar en cambiar de carro. Es una marca no conocida y lo tuvimos que llevar a donde lo compramos para que se hiciera las reparaciones debidas. Ya por el 2024, finalmente, se nos abrió la oportunidad de ver
otros vehículos. Quiero que tomen en cuenta esto. No hay nada malo en lo que uno hace cuando está buscando otro vehículo, pero uno tiene que saber su situación económica y reconocer ante el Señor qué posibilidades se podrían dar. Así que, aunque fuimos a algunos predios a ver carros últimos modelos, carros del año, sabíamos que no iba a ser muy accesible porque ya habíamos estado en una situación de la cual teníamos que contemplar nuestros ingresos. Así que podemos decir que todos esos vehículos eran codiciables y no era nada malo. Nos presentaban vehículos que eran de buena marca, que tenían buenas funciones, que tenían comodidades, pero lo importante, ¿verdad? Si fuese un vehículo de agencia, es mejor por si acaso hay situaciones que se tiene que arreglar, etcétera, etcétera. Yo en mi corazón decía, yo voy a acompañar a mi esposa a ver esos vehículos, pero yo no veo que se va a dar. Finalmente se abrieron unas puertas y encontramos un vehículo accesible que no era del año y que no era de agencia. Dios sabe por qué nos abrió las puertas para comprar un vehículo de esta índole y nos sirvió por varios meses. Aquí viene lo bonito de la historia. No tuvimos ese carro por un año. Ya muchos de ustedes ya saben la historia. Estoy aprovechando por si acaso, si se está haciendo esa grabación para otras personas. Llegó ese famoso día en el cual Wendy tuvo su accidente en ese carro. Estamos hablando de mayo de este año. Wendy regresando a casa, por unas vueltas, unas curvas, otro carro, un joven manejando y se fue a estrellar contra ella. Fue un choque fuerte, de tal manera que se consideró pérdida total del vehículo. Ya ustedes ya conocen que esas cosas implican muchas situaciones incómodas. Primero, no determinar bien de culpa de quién era. Segundo, ese mismo día, ese joven, sus familiares llegaron a Chilazo a auxiliarlo y Wendy, pobrecita, esperando que yo llegara, estaba a 5 minutos de donde fue el choque y me costó llegar por el tráfico que se causó y nos causó un poco de gracia de que al otro muchacho la atendieron inmediatamente. Y ella se sentía sola, la gracia de Dios que llegó mi cuñada de Wendy, la esposa de Agner, que pudo llegar a estar con ella. Y ella se sentía asustada, se sentía afectada y sentía que todos la miraban, no sabían determinar al final de quién era la culpa. Y la culpa era del otro vehículo. Gracias a Dios fue en un lugar donde habían cámaras y se grabó todo y se pudo determinar. Sin embargo, ese primer día se tuvo que tomar una decisión en la cual Wendy tuvo que ir al hospital y tuvo que ser vigilada por la posibilidad de que si ella fuera la culpable, tratara de escapar. Bajo ese sentimiento de que le están vigilando como si fuera alguien culpable, yo me quedé con ella. Logré avisar en el trabajo que iba a estar en el hospital con ella. Tuve que mandar unos documentos para indicar la razón por la cual iba a faltar mi trabajo el día siguiente. Y al día siguiente le tuvieron que llegar a hacer preguntas, hacer esos estudios que se realizan para determinar la situación del accidente. Wendy eso le afectó a ella. Oramos por ella, estuvimos con ella en toda esa situación. El abogado que fue asignada del seguro para ayudarle, yo estaba con él cuando nos hablaba qué pasos se tenía que determinar. Nos contaba de la situación del otro muchacho, sin entrar en mucho detalle. Finalmente, el padre del muchacho reconoció de que la culpa era del joven y se tomaron los pasos debidos para que se determinara que Wendy no fuera culpable. Podemos decir que ella tuvo que padecer esas injusticias hasta que finalmente se pudo determinar que ella era inocente.
El asunto es que carro, pérdida total, aspectos legales que deben que tratar, Dios estuvo en control de todo. Y tuvimos que poner nuestra fe en el Señor de que todo iba a salir bien. Y esa es la mitad de la historia. La otra mitad es, finalmente, tuvimos que regresar a retomar el vehículo anterior, el cual teníamos, el carrito chino. Con los problemas que tenía, tuvimos que pedirle al Señor que lo estaba tratando de vender, que nunca lo pudo vender, pedir el carro de regreso y usarlo por tiempo indefinido. Con todos los problemitas que tenía, sin embargo, Wendy la usó para el trabajo y nunca la dejó tirada por la mano de Dios. Ella siguió, fue perseverante en el Señor. Hubo un día también muy importante en la cual se tuvo que determinar que se tenía que ir a recoger el vehículo de un lugar donde obviamente tienen los vehículos chocados. Yo tuve que pedir permiso un día para faltar al trabajo. Difícilmente encontraba que me lo iban a permitir. No llevaba ni un año en el trabajo y sentía que no me iban a dar permiso. Pero Dios permitió bajo su gracia de que en ese mismo tiempo pude solicitar, era necesario renovar nuestros pasaportes. Entonces, curiosamente, conseguí la cita para las 7 de la mañana y un día antes mi jefe me estaba diciendo, yo considero que sí te da tiempo a ir a tu cita y regresar porque yo comenzaba a las 10 de la mañana. Sin embargo, ella me contestó, te voy a dar el día completo como lo estás solicitando. ¿Y Dios sabe por qué? Ese mismo día finalmente le dijeron, Wendy, necesitas ir a recoger el vehículo. Fuimos a hacer los trámites que teníamos que hacer y en la tarde ir a un lugar en carretera del Atlántico con una grúa a recoger ese vehículo. Gracias a Dios que pude estar con ella, ella no tuvo que estar sola. Y pudimos firmar los papeles debidamente y que el grúa llevara ese vehículo a donde se tenía que hacer. Y lo último, ya en esos últimos días, el carro comenzó a presentar problemas. El sábado pasado, dando las últimas vueltas, ya nos tiraba la lucecita de motor. Y ya con la pena, ¿qué vamos a hacer? Todavía no tenemos esperanzas de conseguir un buen vehículo, gracias a Dios. Wendy había tratado con una empresa y vimos un vehículo usado, pero de agencia. De lo que nos dieron de, el seguro por los daños del vehículo, no iba a cubrir todo el costo, sin embargo iba a cubrir la mayor parte. Y gracias a Dios habíamos tomado pasos para que se tramitaran papeles para este nuevo usado vehículo. Ese último día Wendy dijo, bueno, ya hice los trámites, el día lunes ya debería ir a recoger el vehículo. Pero no sé qué me van a decir porque mi carro ya está mandando mensajes del motor. Y finalmente yo le dije, Dios está en control, lleva el vehículo, vamos a ver qué te dicen. Y estamos hablando de ahorita del lunes pasado. El lunes pasado, gracias a Dios, mientras yo estoy en el trabajo y que yo trabajo en casa, y tuve la oportunidad de ver que Wendy me mandó el mensaje y me enseñó la foto de ella sentada en el nuevo vehículo. Y casi me pongo a llorar, porque finalmente pudimos entregar el otro vehículo y Dios nos dio uno nuevo y estamos ahora, por la gracia de Dios, en otro carro. Dios tenía el control de todo. Nosotros peleando, tratando de ver qué podíamos hacer, pero fuimos perseverantes, creíamos que Dios tenía el control. A través de esa circunstancia incómoda en la cual ella iba a pasar aspectos por el accidente, aspectos legales que creí que le iban a afectar, pero salió vindicada. Salió ilesa del accidente por el hecho de que Dios tenía el control aún de eso. Ese carro que obviamente los que recuerdan era un Tiguan, tenía todas las bolsas de aire intactas. Un carro usado, de la cual cuando pasó ese accidente, eso fue una ayuda para ella, pero Dios tenía el control de todo. Sabemos que fue la mano del Señor. Ella padeció muchas cosas,
pero se permaneció fiel en el Señor. Hasta tuvo la oportunidad de ser testimonio a la otra familia, porque tuvo que presentarse al ministerio público. No sé, creo que fue un accidente o algo. Se tuvieron que presentar los dos ante el juzgado. Y ella permaneció firme en lo que tenía que decir y hacer. Yo sé que ella fue de ejemplo a esa otra familia. Y fue ejemplo también para el abogado, porque hasta le preguntó al abogado qué era su creencia, y él dijo que sí creía en Dios. Ella fue de testimonio aún para él. Entonces, todo estaba en las manos del Señor. Y fue una gran bendición. Él tenía el control de todo, solo era de permanecer firmes en lo que creíamos. Ya para terminar, Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me ha guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Eso es un cuadro de un maratón. ¿Y quién sería el ganador o ganadora que tiene ese gran premio? La vida eterna y la corona incorruptible de Dios esperan a todos los que pelean de manera fiel. Jesús ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz, pero es nuestra responsabilidad vivir como hijos de Dios, vivir como siervos del Señor, a través de esa vida de perseverancia, de fe y de oración. Estamos hoy en día, pero estamos vestidos con la armadura del Señor. Echa mano de la vida eterna. No nos enfoquemos de cosas temporales, cosas que pierden valor, sino las cosas que son eternas. Sabiendo que lo que hacemos ahora nos llevará a la meta, a ese premio mayor, una vida renovada. Sabemos que Jesús ya venció. No tenemos al enemigo que nos puede afectar si nos enfocamos en caminar en la palabra del Señor. Y sabemos que tenemos al Espíritu Santo, nuestro Consolador. En conclusión, pelear la buena batalla de la fe es vivir en la victoria que Jesús nos dio, siendo perseverantes en nuestra fe en Dios. Me gusta ese famoso ejemplo del maratón. El maratón no se corre en segundos ni en minutos. El maratón se corre en tiempo que puede llegar a ser horas. Es de estar corriendo a un paso constante. No es de ver si puedo llegar rápido. Es de que yo permanezco en ese paso firme y me mantengo ahí. Y mi papá me recordó también del ejemplo de pasar la estafeta. Esas carreras de relevos de la cual yo sigo y hasta donde llego, paso la estafeta y alguien más va a seguir. En conclusión, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, siguiendo las Sagradas Escrituras. Me gusta a veces poner ese ejemplo extraño y curiosamente me pasó anoche. Tuve de esos sueños de la cual siento que Dios me está tratando de decir algo, pero no estoy muy seguro qué es. Y a veces uno quiere que Dios le revele las respuestas en sueños y a veces lo hace. Pero ¿qué es lo que tenemos más seguro? La palabra del Señor. La palabra de Dios es lo que nos va a guiar en nuestro diario caminar. En conclusión, los tres aspectos que vemos en común son estos. Uno, ahora somos soldados al servicio del reino de Dios. O soldados, siervos, no importa el famoso títulos, pero somos súbditos del Señor. Dos, somos hermanos, trabajamos juntos para una meta. Es una gran bendición cuando alguien está pasando una aflicción y siempre está esa persona pendiente de decir: estoy orando por ti y confío en Dios que todo va a salir bien. Y tres, servimos a los demás los planes de Dios, antes que nuestro deseo personal. Todo para el reino de Dios. Debemos recordarnos que somos siervos del Señor, a su servicio. Padre, te damos gracias por esa mañana, por ese día de reposo, ese día de venir delante de ti, de presentarnos delante de ti como tus siervos, como tus hijos, y sabiendo que vamos a padecer aflicciones y vamos a tener conflicto en ese mundo, y debemos reconocer lo que tu Hijo ya nos ha dicho: confiad, yo he vencido el mundo. Debemos ser perseverantes y pacientes y confiar
que lo que tú tienes para nosotros son planes para bien si estamos de acuerdo a tu voluntad. Recuérdanos, Señor, que tú tienes control de todo lo que sucede y nosotros debemos ser perseverantes y poner nuestra confianza y nuestra fe solo en ti. Agradecemos tu guianza y tu mano y tu amor en todo lo que nosotros podemos ver. Vemos tu mano en todo lo que pasa y confiamos en ti, en tu palabra. Gracias, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.